Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Saludos a cada uno de ustedes y también así a todos los que nos están viendo también en nuestras redes sociales. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a ir pidiendo que vayan buscando el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Hoy vamos a hablar de algo muy particular, muy interesante. Tal vez ya lo hemos visto en nuestras redes sociales, acerca del Dios de tu imaginación. Es algo bien particular, mis hermanos, que en el mundo hay diferentes culturas. Solo en nuestro contexto aquí tenemos la cultura aymara, la quechua, la incaica. Más allá tenemos una cultura azteca, maya, más allá tenemos una cultura egipcia, y cada una de estas culturas, mis hermanos, tiene su propio Dios, tienen su propia divinidad. Hay un Dios en la cultura hindú que es Ganesha. Este Dios que tienen en la cultura hindú es un hombre, es un ser humano, es como un cuerpo de hombre con cabeza de elefante. En la cultura egipcia hay un dios que se llama Anubis, que es igual uno que tiene cuerpo de hombre con cabeza de chacal, como de peso. En nuestra cultura aquí cercana, nomás en la cultura aymara, el dios Inti, en su representación de figura, igual tiene cuerpo humano, pero brilla como el sol, ilumina el dios Inti. Y notarán, hermanos, que cada una de las culturas ha ido creando su propio Dios. Hay una necesidad en el ser humano de tener algo al cual explicar todo lo que tal vez no podemos entender. Cada cultura ha ido nombrando su propio Dios y hoy vamos a tratar de aprender de esto, porque también esto pasa dentro de la iglesia cristiana. Pese a que nosotros somos cristianos, solemos crear algunas costumbres o ritos que creemos en nuestra imaginación que a Dios le agrada así. Porque cuando en cualquier cultura dicen, a ver, ¿qué le agrada al Dios Inti? ¿O qué le agrada al Dios de los aztecas, al Dios de los mayas? Creo que le gusta sacrificios, creo que le agrada que le hagamos sacrificios. Y entonces, ¿qué hacen los seres humanos? Hacen sacrificios, o bien animales, o incluso humanos. Dicen, esto le agrada al Dios. Y algunos de nosotros también, mis hermanos, dentro de la iglesia cristiana, solemos crearnos imágenes, ídolos. Solemos crear costumbres, ritos dentro de la misma iglesia cristiana de acuerdo a nuestra imaginación. La imaginación creo que es algo que Dios nos ha puesto. Somos seres bien creativos, somos bien creativos. Componemos canciones, escribimos poemas, hacemos inventos, inventamos historias. El ser humano tiene esa capacidad. Pero cuando hablamos de Dios, creo que es el único detalle donde debemos tener muchas dudas acerca de la divinidad. Solo para relatarles un poquito, en el libro de Éxodo capítulo 32 se encuentra la historia de cuando Israel se inventa dioses también. En esta parte de la Biblia les cuento que Moisés sube al monte para pedir la palabra de Dios, para pedir los mandamientos, para recibir palabra del Señor, y mientras ya habían pasado cerca de 40 días, y los hebreos, el pueblo de Dios, que ya había visto partirse el mar en dos, había visto salir agua de la roca, había visto grandes señales, las plagas en Egipto, había visto la mano poderosa de Dios, y pese a ello, el pueblo de Israel se quería seguir creando nuevos dioses de acuerdo a su imaginación. Dice la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 32 que Israel dice, al ver que Moisés no aparecía, le dicen a Aarón, Aarón, ven, aquí está oro, aquí está joyas, haznos dioses para que nosotros les adoremos. Así literal les dice, miren, se los voy a leer, dice, levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. A Aarón le dijo, aparten zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro de sus orejas, le trajeron a Aarón, él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, le dio tallado e hizo un becerro de fundición.
Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, mis hermanos, el pueblo de Israel conocía cómo era Dios, no de manera física, no es que lo habían visto, pero sí habían visto su poder, habían visto lo grandioso que fue cuando los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa. Pero siendo conocedores de los milagros de Dios, ellos no estaban satisfechos y querían siempre ver algo, querían tener algo que puedan identificar. A veces a nosotros dentro de la iglesia cristiana nos suele pasar así, mis hermanos. Nos suele pasar que nos gusta inventarnos algunas costumbres, algunos ritos, algunas oraciones, algunas mantras, algunos hábitos que creemos que a Dios le agrada, según tú, según alguien. Pero en la palabra de Dios no está escrito nada de eso. Y hoy vamos a aprender justamente de eso. ¿Qué realmente es el Dios que no sea de nuestra imaginación, que no sea de acuerdo a lo que nosotros creemos? Porque el ser humano, ¿saben lo que ha ido haciendo en diferentes culturas? Alguna vez les expliqué, ¿no? Vieron el trueno y dijeron: un trueno. Y dijeron: ¿qué es eso? Se pensaron, dijeron: ¿qué puede ser? No sé, algo ha pasado y ha quemado aquí el árbol. ¿Qué era eso? Y dijeron: debe ser alguien, debe ser algo sobrenatural, un Dios, debe ser Dios. Y dijeron: ¿y cómo es? Debe tener nuestra forma. Y como que ha lanzado rayos, debe tener como en sus manos, debe tener ese poder de lanzar rayos. ¿Y cómo será ese Dios? Debes de negar como nosotros. Si hay algún renegón, creen que Dios también es renegón. Hay alguien que tal vez toma todo con castigo, toma todo con ira, creen que también Dios es así. Si hay alguien que toma toda a la ligera y dice: cualquier cosa es, creen que también Dios toma todas las cosas a la ligera. Si alguien cree que Dios tiene personas preferidas porque Él también tiene personas preferidas, creen que Dios también obra de la misma manera. En el libro de Romanos, les pedía que busquen Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo nos enseña un poquito acerca de lo que Dios ya había puesto, porque requerimos una explicación. Alguno decir: pero pastor, cierto, me ha hecho pensar, ¿por qué otras culturas tienen dioses? Finalmente, ¿cuál de todos esos dioses es el verdadero? Anubis, será Ganesha, será Za de los egipcios, será Inti, será la Pachamama. ¿Cuál de tantos dioses que se han creado? Y los ateos también reclaman eso, ¿verdad? Porque cuando uno le habla de Cristo y le habla de Dios, le dice: ¿de cuál de todos los dioses me estás hablando? De los dioses que se han creado los hombres. Porque eso es lo que piensa mucha gente. Porque realmente el hombre en alguna ocasión se va creando sus propios dioses. Como Israel le ha creado una forma de becerro y dijeron a Aarón: aquí está su Dios, Él les ha sacado de Egipto. Qué mentira, ¿verdad? El becerro nada que ver, esa fundición nada que ver. Incluso Dios en algún momento dice: Dios no tiene forma, no habita en templos, no tiene alguna figura. Y Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Saben qué está diciendo en otras palabras? Dice: lo que cada ser humano conoce de Dios. Los egipcios que conocen de Anubis, los aymaras que conocemos de la Pachamama y del dios Inti y de cada una de las divinidades que tenemos, de las achachilas en las montañas, de todo eso dice Pablo: mis hermanos, Dios se los ha manifestado a cada uno de ellos, a cada cultura. Algunos dicen inclusive que Dios puso eso en nuestro corazón del ser humano, saber que vemos las estrellas y decimos: alguien ha creado esto. No puedo, me resisto a pensar que esto así nomás apareció. Me resisto que yo mismo así nomás aparecí. Alguien ha creado esto. Y cada cultura le ha ido dando un nombre de Dios. Le han puesto su propio nombre. Habrán puesto Zeus, Mercurio, Júpiter. Bueno, infinidad de dioses. Los hindúes tienen millares de dioses inclusive. Pablo dice: Dios se los ha manifestado. O sea, es la voluntad de Dios que el ser humano conozca acerca de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dice, uno ve la creación del mundo y dice: cualquier ser humano, mi hermano,
cualquier ser humano desde que es pequeño y va creciendo y siendo más razonable, piensa y dice, no, me resisto esto de una explosión y todo. ¿Y quién ha creado la explosión? No me resisto a pensar, cualquier cultura, cualquier lugar, cualquier rincón, cualquier tribu en el Amazonas, cualquier cultura que se haya creado en cualquier punto del mundo, siempre entiende de que hay un Dios creador y le ponen su propio nombre, porque Dios se los ha manifestado de esa manera. Pero miren, Pablo va explicando y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pablo está explicando lo que les decía. El ser humano, entendiendo de que en su corazón siente que hay algo sobrenatural, ellos dijeron, debe ser como este pajarito, así más o menos debe ser Dios. Listo, y le ponen ahí en un altar y dicen, así es Dios. Esto que ha creado todo lo que vemos, este pajarito, o este becerro, o este animalito, o este toro, o este animal con cabeza de elefante, o este hombre que parece todo brillante, Él lo ha creado. Y le rinden adoración, se arrodillan delante de sus dioses, ofrecen sacrificios, se persignan, hacen todo lo posible con tal de agradar al Dios de su imaginación. Pablo dice, se hicieron necios. Pese a que Dios les ha revelado que hay alguien sobrenatural que creó todo esto, el ser humano se hizo forma de aves, de cuadrúpedos, de animales, de reptiles, creyendo que todo eso es Dios. Y Pablo dice, se han hecho necios, se han vuelto tontos. Pese a que Dios les ha dicho cómo es y que ha creado todo esto, ellos prefirieron adorar estas cosas. Dice versículo 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en sus propias decisiones, dice. De modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, al que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo obra el ser humano, cómo obramos nosotros. Pero dices, tal vez alguno dirá, no, pero pastor, yo acá estoy adorando a los cocodrilos, antes adoraba a las achachilas, a las montañas, porque en nuestra cultura adoran a las montañas. Dicen, esta gran montaña es un Dios, hay que rendirle tributo, hay que darle coquita, hay que darle alcoholcito, cigacito, hay que pagarle para que nos deje pasar tranquilos. Así muchas veces nosotros hemos pensado. Alguna vez les contaba una historia bien graciosa de unos familiares que subieron a una montaña que se llamaba Ocorani. Una gran montaña, ellos subieron caminando y cuando llegaron a la punta de la montaña ellos dijeron, Achachila Ocorani, danos lo que merecemos. Le estaban pidiendo a los dioses y sonó un trueno y empezó a granizar. Quién sabe, era Dios mismo castigándoles, ¿verdad? Pero era así de irónico cuando el ser humano adora aves, plantas, animales, montañas, estatuas, piedras, árboles, o adoran hasta su propia imagen. Porque el humanismo, que es dentro también de la teoría actual de los ateos, es adorar al propio hombre. Yo, hombre, soy yo Dios. Yo, o sea, no necesito una imagen. ¿Qué es eso de Jesucristo, las cruces? ¿Qué es eso? Yo, ser humano, he creado todo esto prácticamente. Soy resultado de la cúspide de la creación. No necesito de ningún Dios. Yo soy autosuficiente. Muchos ateos piensan de esa manera. Pablo ya lo había revelado en ese tiempo cuando dijo, el ser humano se ha vuelto necio y Dios además les ha dejado. Es como cuando tú eres un maestro y tu estudiante se empecina en cometer el mismo error. Hay situaciones donde los maestros solemos decir, ya, a ver, que aprenda finalmente de su error, porque ya le he dicho varias veces, pero que aprenda de su propio error. Y lo dejas, más o menos así está diciendo Pablo, y Dios los dejó en su necedad, los dejó en su ignorancia y empezaron a corromperse. Y el ser humano se corrompe actualmente. Si tú ves en cada cultura que han creado su Dios, han empezado a corromperse. La cultura incaica
que adoraban a los incas como dioses, se empezaron a corromper. La cultura maya azteca, cuando ya ellos vieron una crisis social, una crisis ambiental en su época, ellos dijeron, sus sacerdotes dijeron, sus sabios, entre comillas, sus sabios dijeron, creo que los dioses quieren sangre. Los últimos años de la cultura maya y azteca fueron los años más sangrientos de esa cultura, porque sus sabios dijeron, creo que Dios quiere sangre. ¿Y saben qué hicieron? Empezaron a tomar doncellas, jóvenes, les abrían el cuerpo y les quitaban el corazón y decían, aquí está dioses, aquí está la sangre que quieren. Y notarán que en cada cultura, en cada persona, donde el ser humano ha empezado a crearse dioses conforme a su imaginación, siempre se han llegado a cometer cosas bien atroces, terribles, asesinatos, violaciones, muertes, guerras, maltrato, injusticia, discriminación. En algún tiempo, cuando la Iglesia Católica llegó aquí a América, dijeron ellos, sus sabios dijeron, creo que Dios dice que estos no tienen alma y son seres sin alma, son como animalitos. Por eso podemos maltratarlos, explotarlos, castigarlos, tomarlos como esclavo, porque creemos que Dios dice, según nuestra imaginación, que ellos no son creación y podemos hacer lo que queramos. Muchos años más antes, incluso en la Edad Media, decía, creemos que Dios dice que tenemos que matar a todos aquellos que piensen diferente o que razonen. Que se contradiga al Papa, uy no. Creemos que Dios dice que cualquiera que contradiga es maldito, hereje. Hay culturas incluso en donde dicen que su Dios dice que sus sabios tienen que desposar a todas las mujeres de su comunidad, de su tribu. Hay culturas africanas así que dicen, el sacerdote, Dios me ha dicho, dice él en su imaginación, Dios me ha dicho que todas las mujeres yo las tengo que desposar. ¿Ven cómo el hombre en su ignorancia, cuando empieza a crearse conforme a su imaginación, comete toda clase de perversidades? Esta semana con mi hermano me comentaba una noticia bien interesante de Kenia, donde un pastor, que se supone que él está guiando la iglesia, sabe de Biblia y todo eso. En este caso él no sabía mucho de Biblia, obviamente. ¿Saben lo que les dijo? Creo que Dios nos ha dicho que tenemos que ir a ayuno hasta morir. Y se fueron a ayunar hasta morir. Más de 1,000 personas murieron hasta morir. O sea, no comieron, ayunaron hasta morir. ¿Por qué? Porque este sabio, en su ignorancia y en su imaginación, sabio le digo entre comillas porque no era nada sabio, dijo, creo que Dios nos dijo de esta manera. Entonces, mi hermano, tú estás bien susceptible a ser engañado con hombres que dicen, creo, conforme a mi imaginación, creo que Dios me dice que algo tenemos que hacer, que las mujeres no hablen, que se queden calladas. Creo que es lo que Dios dice más o menos aquí en la Biblia. Y es falso, no necesariamente dice eso. Entonces el ser humano se empieza a inventar cosas. Nosotros mismos, mis hermanos, nos empezamos a inventar cosas dentro de la iglesia, hasta entre nazarenos, entre nosotros mismos. Aquí en nuestra iglesia, pequeña iglesia que tenemos, hay algunos que nos inventamos y decimos, a ver, creo que Dios me dice, sin tratar de ofender a nadie, a ver, voy a pensar un ejemplo, que si tengo que venir aquí a la iglesia porque me va a ir mejor. ¿Qué crees? Eso es conforme a tu imaginación. No es que te va a ir mejor, es que tú necesitas adorarle a Dios. Así dice la palabra de Dios. Nosotros requerimos adorarle al Señor. No es que yo vengo a la iglesia, ahora sí, ya he ido a la iglesia y conforme a mi imaginación, ahora sí Dios me tiene que ir mejor. ¿Y si te va peor esta semana? Entonces el próximo domingo vas a decir, entonces ya no voy a la iglesia, porque la vez que he ido a la iglesia, un mes enterito he ido a la iglesia, he ido a los ayunos, he ido al culto de mañana, he ido al culto de jóvenes más de paso y me ha ido mal esa semana. Porque tú creías conforme a tu imaginación, ni siquiera has acudido a la palabra de Dios para saber cómo es este Dios. ¿Cómo dice realmente la palabra de Dios? Nosotros nos engañamos.
tenemos un Dios conforme a nuestra imaginación. Hay una parábola que hace el Señor, la parábola de los talentos. Si se recuerdan, les relato un poquito, dice el Señor: así más o menos es semejante el reino de los cielos, cuando el Señor llamó a sus siervos y les repartió. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1, y luego el Señor se fue. Pasado el tiempo, el que tuvo 5 negoció con ellas y ganó 5 más, el que 2 ganó 2 más, y el que 1 tuvo miedo, lo ocultó, hizo un hueco, guardó su talento y lo tapó. Llegado el tiempo, vino el Señor, el que tenía 5 talentos, dice: Señor, he negociado, hecho de tal manera, tú me has dado 5, yo te doy 5 más. Y el Señor le dice: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Al de 2 también dice: Señor, he negociado, he ganado, tú me has dado 2, aquí tienes 2 talentos más. Le dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero el último, el que creía conocer al Señor, le dice al Señor: Señor, yo te conocía, yo conocía cómo eres tú. Conocía que tú eres un Señor exigente, estricto, donde cosechas donde no has plantado, donde buscas donde no has puesto nada. Por eso yo tuve miedo, escondí mi talento y aquí está lo que es tuyo. La palabra de Dios dice a ese siervo que creía que le conocía al Señor, conforme, porque ¿creen que le conocía? No lo conocía nada, porque no hizo conforme lo que él creía. Según lo que yo pienso, Señor, en mi imaginación, yo creo que tú eres así. Por esa razón voy a comportarme más o menos así. Y erramos. Entonces le dice: siervo malo, negligente, si crees que yo soy así, o dices como tú que yo soy malo, que soy exigente, ¿por qué por lo menos no le has dado a los banqueros? Si realmente me conoces. Por tanto, dice: quítenle el talento, denle al que tiene 10, y además a este al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué tanto tú conoces de Dios? Porque realmente no conocemos mucho. ¿Qué tanto tú me puedes decir: pastor, yo realmente he buscado en las Escrituras y he encontrado, y ahora sé cómo es Dios? En el libro de Juan capítulo 1 versículo 18, se los leo, dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Entonces uno entra en crisis: pero Dios, si tú nunca no te has hecho ver, ¿cómo te voy a conocer? ¿Cómo voy a saber cómo es tu carácter? ¿Cómo voy a saber si te gusta que te adore así? Si te gusta que te adore de esta manera, si te gusta que yo aprenda. Señor, si tu palabra dice que a Dios nadie la ha conocido jamás, Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está la respuesta, mi hermano. Para que dejes de tener un Dios conforme a tu imaginación, tú quieres aprender las Escrituras, quieres aprender los evangelios, leerlos, memorizarlos, atesorarlos. Porque saben, si bien a Dios nadie le ha visto, Jesucristo se hizo hombre, dice Filipenses, Él, no aferrándose a su divinidad como algo a que aferrarse, dice Filipenses, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, tomó forma de hombre para andar entre nosotros, para mostrarnos cómo es Dios y cómo tiene que ser el hombre. Cristo es la verdadera respuesta de lo que realmente está en toda la creación. ¿Tú quieres conocer a Dios? Deja de buscar en películas. Deja de escuchar lo que los demás dicen, que es Dios según su experiencia. Acércate a las Escrituras. ¿Cuántas veces has leído los evangelios? Con detenimiento, estás analizando el carácter de Cristo, estás analizando el accionar del Señor, cómo Él enseña, con quiénes se acerca. En algún tiempo, como se decía, no, los esclavos, los negros, los indígenas de Sudamérica, en ese tiempo las Indias, no tienen alma. ¿No han visto las Escrituras? Que el Señor se juntaba. ¿Con qué clase de personas se juntaba el Señor? ¿Con los perfectos? ¿Con los ricos? ¿Con los millonarios? ¿O se juntaba con los pobres, con los leprosos, con las prostitutas, con los pecadores, con los borrachos, con los adúlteros?
Con ellos se juntaba el Señor, y no es que Él sea un pecador más, porque Él tenía bien claro lo que significaba ser luz en medio de la oscuridad. Hoy por hoy la iglesia cree y dice: a mi Dios no le gusta que yo ande con los pecadores, no me junto con ellos, porque a mi Dios no le gusta eso, y se alejan. Volvé a las Escrituras. ¿Con quién andaba Jesús? ¿Cómo les enseñaba? ¿Cómo era el amor que tenía con ellos? Porque si bien había pecadores, Jesús se juntaba con ellos y les hablaba de las buenas noticias del Evangelio y les decía: oye, anda, vete, no peques más, porque ahora sabes lo que es la verdad, sabes lo que es Dios, cuán grande es el amor de Dios. ¿Tú entiendes bien eso? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Viste el amor de Cristo en la cruz? Así es el amor de Dios, que pese a que somos nosotros culpables, pecadores, imperfectos, Dios tiene misericordia de ti. Nosotros creemos y decimos de manera imaginaria, pensamos: tengo que ir el domingo al templo. ¿Por qué? Porque mi Dios se quiere que yo le adore. Dios no se quiere nada de ti. Nada de nosotros le sirve al Señor, le es útil. Nosotros: yo voy a orar al Señor mucho, voy a orar. ¿Por qué? Porque Dios también necesita que yo esté hablando con Él. No necesita de que tú le hables. Tú necesitas que hables con el Señor. Tú necesitas escuchar sus palabras. Tú necesitas levantar las manos y adorarle y decir: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tu voluntad, enséñame a amar como tú has amado, perdonar como tú has perdonado. Dejemos de pensar que Dios, conforme a nuestra imaginación, quiere aquello, quiere esto. Dios quiere mi diezmo y mi ofrenda. Dios no necesita el diezmo y la ofrenda. Nosotros le adoramos a través del diezmo y la ofrenda porque sabemos que dentro de nuestra iglesia necesitamos proclamar el evangelio, llegar a diferentes lugares, tenemos necesidades. El Señor es Señor de esta iglesia, y si no hubiera ofrenda, igual el Señor la seguiría levantando. No te sientas mal y decir: no, pero si no doy mi ofrenda, Dios me va a castigar. No, porque sabemos cómo nosotros le adoramos al Señor conforme a las Escrituras, conforme a su palabra. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánto tú a la semana estás leyendo para conocer de Dios? Por lo menos lee los evangelios para empezar. Lee y pon atención en estos detalles. ¿Cómo se comporta Cristo? ¿Cómo es su manera de hablar? Con pecadores no hacía distinción, con fariseos, con endemoniados hablaba el Señor, con todo tipo de personas, ricos, pobres, niños, grandes, ancianos, enfermos, saludables. No hacía distinción de personas el Señor. Esperaba su arrepentimiento. En algún dato el Señor los obligó a alguno de sus discípulos a hacer algo. Por eso en la iglesia no se hace nada por obligación. Si tú no quieres venir a adorar al Señor, amén, pena por ti. Te pierdes lo hermoso que es adorar al Señor, lo hermoso que es recibir su palabra, lo hermoso que es conocerle. Es hermoso cuando uno descubre en las Escrituras y dice: wow, Señor, cómo tan grande y poderoso tú eres. Caminabas por las aguas. ¿Por qué creen que el Señor se hizo hombre? Uno, porque ya la ignorancia de la gente era mucha, de creer que una lagartija, un árbol, una montaña era el origen de la creación y el Dios al cual hay que adorar. Jesús se hizo hombre no para decirles: así es Dios, miren. No, se hizo hombre para que cada ser humano entienda el propósito de la creación de Dios en el hombre, cómo el hombre se tiene que comportar, cómo el hombre tiene que empezar a vivir, cómo tiene que amar. ¿Acaso el Señor se afanaba: uy, no, creo que la economía de Roma está terrible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Han visto cómo el Señor reaccionaba cuando no había dinero? Le decía: Pedro, tranquilo, tranquilo. Pero porque Pedro viene y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos están cobrando impuestos, tenemos que pagar nuestros impuestos, Señor. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Vas a ir a pescar, abres la boca del pez, sacas una moneda, esa moneda la pagas de mí y ti, y te traes 2 hamburguesas más. Algo así era la reacción del Señor con el dinero. ¿Cómo somos nosotros con el dinero? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora no voy a poder pagar. ¿Y ahora qué voy a hacer?
y ahora y los impuestos y la economía, y ahora no hay dólar, y ahora dónde voy a trabajar, y dónde voy a estudiar, y estamos tan afanados como ratoncitos caminando sobre su zozquita sin disfrutar de la creación del Señor. Ven, analicen cómo es el carácter del Señor en los evangelios, analicen cómo el Señor disfruta de la creación, disfruta de las plantas, disfruta de los mares, disfruta de los peces, se divierte en lo que Él mismo ha creado, ama, perdona. Todo eso no viene por imaginación, viene porque Jesucristo se ha revelado a nosotros, Dios en medio de nosotros, para que le conozcamos. Analiza las costumbres que tú tienes dentro de la iglesia. Analiza los ritos que tú cumples creyendo que a Dios le gusta así. A Dios le gusta que me vista así. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice, yo les desafío, dónde dice que al Señor le gusta que tú vistas de la manera como tú estás vistiendo? ¿O le disgusta la manera como tú estás? A Dios no le gusta que tengan tenis en el altar. Algunos reclaman, y no es que está mal o bien subir aquí con tenis, yo creo que es un sentido de principios, de valores. No es que Dios te dice, oh hijo, me disgustó mucho que subiste al altar con tenis. Eso es sacrilegio. ¿Cómo osaste subir? No, yo creo que Dios le vale un comino si estás con tenis o con abarcas. Lo que ves acá, ¿cómo estás tú delante de Dios? Porque el Señor escudriña, dice, no tu vestimenta, escudriña tu corazón, las intenciones, tus pensamientos. Nadie más que el Señor sabe por qué tú el día de hoy estás acá. Te animo, mi hermano, a reflexionar, a pensar en todo lo que tú crees que estás haciendo para Dios, y según tú crees que eso le agrada al Señor, si realmente está así en las Escrituras. Y si está, adelante, seguilo haciendo con más entusiasmo, con más alegría. Si en la palabra de Dios dice que adoremos, adoraremos entonces. Si en la palabra de Dios dice que podemos orar y hablar con el Padre, entonces oraré y hablaré con el Padre. Si en la palabra de Dios me dice no dejen de congregarse, entonces me congregaré también. Pero no voy a hacer nada conforme a mi imaginación si es que no está en las Escrituras. Así que el día de hoy el Señor te está reprendiendo muchos de tus actos. Tal vez has discriminado a alguien, has tenido prejuicios con alguna persona, con alguien que cree diferente, con alguien que se viste diferente, con alguien que tal vez en su baja revelación del Señor ha empezado a crearse unas imágenes. Tú enséñale también. Jesús se juntó con personas que no creían en el Señor. Vinieron filósofos griegos helenos con él para debatir. Jesús les enseñó con tranquilidad. Vinieron endemoniados, Jesús los reprendió y les guió. Vinieron políticos, vinieron fariseos, maestros, y Jesús siempre tuvo paciencia. Yo te animo, lee, esta semana por lo menos lee un evangelio y pon atención. A ver, voy a ver cómo era siempre mi Dios, voy a ver cómo siempre era el Señor, y vas a aprender mucho de lo que realmente es Dios y de lo que realmente Dios quiere con tu vida. Y así dejamos de vivir religiosos y empezamos a adorar en espíritu y en verdad, porque ese tipo de adoradores es lo que el Señor está buscando. ¿Cuántos quieren orar en este día? ¿Oramos? Les voy a invitar a que nos pongamos de pie o inclinemos nuestras cabezas. La posición de oración no afecta el producto, pero nosotros nos postramos delante del Señor porque encontramos también una tranquilidad. Vamos a orar el día de hoy, mi hermano, mi hermana. Pablo decía en Hechos 17, una poesía muy hermosa al Dios no conocido. Al Dios no conocido, mis hermanos, al que nosotros adoramos, pues sin conocerle es quien anunciamos. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.